Y recordamos el martes pasado, el pastor estuvo dando el capítulo 15. Y al final, si se recuerda, Sansón tuvo una gran victoria sobre los filisteos. Y como lo recordamos, él, pues después de la gran batalla, estaba muy cansado, totalmente agotado y con mucha sed. Y fue ahí donde él clamó al Señor. Él le pidió a Dios por agua. Él tenía sed. Y Dios, siempre tan lleno de amor y misericordia, pues le abre una fuente de agua. Y ahí es donde él puede saciar su sed. Un milagro tan maravilloso que vimos al final del capítulo 15. Y uno pudiera pensar, querido hermano, que después de ver esta gran manifestación de Dios en la vida de Sansón, uno dice, bueno, yo creo que ahora en adelante, yo creo que su vida va a ser totalmente diferente. Ha cambiado. Y cómo no, ¿verdad? Si Dios se manifiesta de esa manera, uno dice, de ahora en adelante voy a seguir al Señor. Pero como veremos al inicio del capítulo 16, que es el que me toca hoy, es totalmente diferente. Sansón, aquí, como le digo, uno puede pensar que ya todo ha cambiado, pero no es así. Y antes de desarrollar el capítulo, son 31 versículos, le he puesto de tema, como vamos a ver, la tragedia y la restauración de un hombre de Dios. Es el tema, la tragedia y la restauración de un hombre de Dios. El libro nos narra, querido hermano, el capítulo 16 nos narra la caída de Sansón a causa de su debilidad. Él tuvo debilidad por Dalila, vamos a verlo. Y también el capítulo nos va a mostrar una gran humillación que tuvo también, por causa de la debilidad también. Pero también, al final veremos un acto de fe, un acto extraordinario de fe y una victoria sobre los filisteos. Hoy nos proponemos, hermano, a ver la vida de Sansón, que nos va a enseñar que la obediencia, que la desobediencia, más bien dicho, nos lleva a la ruina. Y eso creo que lo hemos notado todos, que cualquier desobediencia, querido hermano, nos lleva a la ruina. Pero también este capítulo tan maravilloso nos va a mostrar de que la fe verdadera, la fe genuina, también puede restaurarnos. Dios es tan bueno, no nos deja tirados ahí nada más, no. La historia de Jueces, querido hermano, para nosotros es como un espejo. Yo así lo veo, algo en que yo me puedo ver y puedo ver la vida de este hombre y puedo verme a mí mismo también ahí, y puedo ver las consecuencias de ceder al pecado, las consecuencias de ceder al mundo, como también veremos el gran poder del Señor. Como les digo, a través del estudio 16 hemos estudiado y hemos visto que Sansón tuvo un llamado muy especial. Y uno podría pensar, bueno, entonces, ¿cómo le fue con ese llamado? Pero la realidad es que Sansón falló con ese llamado que el Señor le había hecho. Y hoy quisiera hacer dos preguntas, querido hermano.
Y pensemos, ¿qué sucede cuando despreciamos el don de Dios en nuestra vida? La segunda pregunta es, ¿puede Dios restaurarnos después de nuestra caída? Esto es lo que estaremos viendo esta noche. Y vamos a leer la Biblia, el capítulo conforme vamos avanzando. Pero el primer punto que quisiera compartir con ustedes abarca desde el capítulo 1 hasta el 21 y es el engaño del pecado. El pecado, querido hermano, promete mucho placer. Pero esto, querido hermano, siempre nos conduce a una esclavitud espiritual. Siempre que cedemos al pecado, nosotros quedamos atrapados espiritualmente. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16, del 1 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es la Biblia que traigo. Si lo pueden ahí poner en la pantalla, así lo podemos leer. Y dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí. Así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado ahí con la prostituta solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los 2 postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tremendo, ¿no? Ahí vemos que Sansón busca placer en lugares prohibidos. Vemos que el texto nos dice: Sansón va a Gaza y se acuesta con una ramera, con una prostituta, totalmente contrario al llamado que tenía. Él no fue llamado a hacer esto, pero vean lo que estaba haciendo. ¿Qué nos muestra esto, querido hermano? Eso nos muestra un desprecio por su voto nazareo. Eso lo vimos al inicio, cuando empezamos la vida de Sansón. Pero quisiera recordar un poco. El voto nazareo estaba establecido en número 6, capítulo 6. Y esa era una forma de consagración al Señor, una consagración especial a Dios. Podía ser temporal, pero en el caso de Sansón, esta consagración era por vida, para siempre. Y esto implicaba 3 compromisos principales. El primero era abstenerse de productos de la vid, es decir, no consumir vino ni cualquier derivado de él mismo, ¿verdad? Esto simbolizaba una separación del mundo. El otro compromiso era no cortarse el cabello. El cabello lo tenía largo y esta era una señal visible de su dedicación a Dios. Y 3, evitar el contacto con cadáveres, incluso de familiares cercanos,
su papá, su mamá, sus hermanos, familiares muy cercanos. Esto era para mantener la pureza ritual. Como podemos ver, querido hermano, Sansón fue nazareo desde su nacimiento, pero a lo largo de su vida, como hemos visto, violó repetidamente una y otra vez su voto, desobedeciendo o quebrantando la separación que implicaba su consagración a Dios. Era tremendo, hermanos. El pecado, como podemos ver, el pecado empieza poco a poco. No es muy rápido. Esos pequeños compromisos empiezan casi que, y uno ni se da cuenta cómo empieza todo. Y esta frase, querido hermano, en realidad nos deja ver como grandes caídas de hombres, caídas morales, caídas espirituales, como le digo, empiezan, como dice, muy suave, no se nota, no es evidente. Inician con pequeñas justificaciones a veces, justificaciones internas. Uno dice, no, es algo muy pequeño, no va a pasar nada. Esos pequeños compromisos, querido hermano, pueden parecer inofensivos a veces, insignificantes tal vez. No los podemos notar, pero con el tiempo abren la puerta a decisiones cada vez más graves, cada vez más difíciles, porque el proceso que lleva es gradual. Como le digo, todo avanza paso a paso, lentamente. Esas elecciones pequeñas, querido hermano, desgastan, deterioran nuestra integridad, nuestra conciencia, nuestros valores. Eso es lo que pasa cuando le damos lugar a todo eso. Un ejemplo práctico, tal vez podríamos verlo aquí en nuestro tiempo muy actual. Un hombre honesto tal vez le dan las llaves del negocio, el gerente o un empleado le dicen, tú vas a estar cuidando acá. Y aparentemente se ve una persona muy honesta. Y esta persona dice, bueno, el negocio tiene mucho, pues esto no es nada, ¿verdad? O los dueños de este negocio tienen demasiado, ¿cómo lo van a notar? Dice, nadie lo notaría. Esa acción se ve muy pequeña, muy menor, que hermano, pero con el tiempo puede convertirse en fraudes mayores, en fraudes grandes. Y todo empieza aquí en nuestra mente, en nuestras decisiones. La persona empieza a cambiar, cada vez cede un poco más ante lo que sabe está mal. La conciencia como que empieza uno como que a dormirse, ¿no? A entrar en una divagación tremenda. Se adormece. Lo que una vez, querido hermano, parecía inaceptable para ese hombre ejemplar, para ese empleado ejemplar, empieza a parecer normal y lo empieza a tolerar. Que no le importa.
En la vida espiritual es lo mismo. Pequeñas mentiritas, pequeños chismes, pequeñas cosas acá, pequeñas cosas que dice, eso no va a afectar mi conducta, mi vida espiritual. Que hermano, pero ahí es donde el enemigo empieza a atacar. En esos pensamientos es donde el enemigo empieza, como quien dice, a gestar todo lo que él quiere para destruirnos. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que hacemos, querido hermano, porque esas decisiones, tanto en nuestra vida moral y honesta, como nuestra vida espiritual, nos pueden llevar a la ruina. Por lo cual, este libro es maravilloso porque nos enseña cómo conducirnos en la vida. Pequeños descuidos. Si usted recuerda la vida de David y Betsabé, esa historia es maravillosa, está en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 Samuel dice, el versículo 2 dice, una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Si usted lee todo el capítulo, David debía estar haciendo otras cosas. David tenía que estar en la batalla con sus hombres y no ahí descansando. Él se queda en Jerusalén. Luego, en ese momento de descanso, mira a esa mujer que se baña. La consecuencia de esos pequeños descuidos fueron graves. Fueron tremendos. ¿Por qué? Porque ese pequeño acto de mirar a esa mujer lo llevó al adulterio, lo llevó a pecar, a estar con Betsabé. Y no solo eso, sino que también a planear la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Todo empezó con un pequeño descuido. Entonces tenemos que tener cuidado, querido hermano, con lo que hacemos. Aquí vemos que Sansón va a Gaza y ahí cae. Y como pregunta de aplicación para nosotros esta noche, quisiera preguntar, ¿qué Gaza estamos visitando hoy en secreto, queridos hermanos? La palabra de Dios nos habla, nos examina. ¿Qué Gaza estamos visitando hoy en secreto? Y tenemos que confesárselo al Señor. Vayamos a los versículos 4 del 17 al 17. Gloria al Señor. 4 al 17 dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga lo que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata.
Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podría amarrarte sin que te liberes? Yo creo que si nuestra esposa nos dijera eso, hermanos, nosotros estaríamos huyendo, ¿verdad? Dice que, como digo, tan claro que está ahí, que dice cómo hacerte daño. Wow. El Señor de verdad nos habla a nosotros tan claro. Y ahí Sansón aquí empieza, como quien dice, a jugar con fuego. Sansón dice: si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y así sigue en el 10 una historia, se repite lo mismo. Dalila sigue insistiendo. En el 15 también Dalila pues sigue aún insistiéndole, casi es lo mismo, ¿verdad? Pero en el 15 Dalila dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, dice aquí, o decir quejándose, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tu secreto? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace fuerte. Día tras día lo tuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. El enemigo, querido hermano, nunca se va a cansar. Entonces finalmente, dice Sansón, le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Si se da cuenta, ahí Sansón empieza a jugar con fuego y confía en su propia fuerza. Como vemos, no hay peor ciego que el que no quiera ver, dice el dicho, ¿verdad? Él se enamora de Dalila, quien repetidamente lo traiciona. Pequeños compromisos, ¿no? Sansón empieza revelando pequeños secretos a Dalila, jugando con la verdad, como vemos en el texto. Vemos ahí un hombre necio. Su necedad crece y crece hasta revelar el secreto de su fuerza. Su cabello como símbolo de consagración a Dios. Hermanos, si podemos ver aquí, confiar en uno mismo es lo peor que puede ocurrirle al ser humano. Confiar en uno mismo es realmente dar un paso a la caída. No hay peor, creo que, enemigo que uno mismo. Podemos ver que grandes imperios han caído, lo vemos cuando leemos la Biblia. Grandes murallas han caído, se han derrumbado. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Podríamos aplicar esto a nosotros con otra pregunta nuevamente y decir: ¿dónde estamos ignorando las advertencias de Dios?
Aquí hay mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, y a veces ni aún así queremos. Seguimos ignorando la palabra del Señor. Y si leemos de los versículos 18 al 21, dice: así que Dalila se dio cuenta de que Sansón por fin le había dicho la verdad, y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor ya lo había abandonado. Qué triste, ¿no? Qué triste que el Señor nos abandone, querido hermano. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. La caída de Sansón. Capturado, ciego y esclavo. Como nos damos cuenta, todo empezó con un poquito de placer, con placer. ¿Y cómo terminó? Con dolor, con humillación y esclavitud. Hermanos, el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Nos atrapa, nos enreda y luego nos mata. Tal vez hay una compañera de trabajo, un compañero de trabajo o cualquier cosa, pequeñas bromas. Tal vez no queremos ir más allá, pero cuando vemos, estamos atrapados en eso. Tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano. Y otra pregunta nuevamente. Y pensemos, ¿qué ataduras hemos permitido crecer en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente nos está atando, los que nos está realmente dejando ir mucho más allá de lo que debemos? Si ahí se acabara realmente la historia, sería muy triste. Pero en el punto 2 tengo el inicio de la restauración. Y eso lo encontramos de los versículos 22 al 25. Hermanos, como se ha dicho muchas veces detrás de este púlpito y en todos los púlpitos del mundo, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Ahí es donde comienza la restauración de Sansón. Dios siempre es tan bueno que no nos deja ahí. Hay un texto muy maravilloso que encontramos en Miqueas 7, del 8 al 9, en la versión Reina Valera.
1960. Lo voy a leer. Y dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia, dice el texto. Ahí podemos ver claramente, querido hermano, el corazón de un Dios restaurador para con sus hijos. Aunque Sansón haya caído por su pecado, ahí podemos ver que hay esperanza de restauración. Como le digo, porque Dios no deja a los suyos en oscuridad para siempre. No. Él siempre nos ayuda, nos rescata y nos restaura. Querido hermano, aunque el pecado nos destruya, nos lleve no sé hasta dónde, solo cada uno puede saber hasta lo más profundo que ha caído. Pero déjeme decirle que aún así Dios puede iniciar una obra de restauración en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 22 nos dice: pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. El cabello de Sansón empieza a crecer. No es porque lo raparon y de una vez quedó totalmente así, no. Casi no se ve muy ese detalle, no, pero ahí está. Le empezó a crecer el cabello nuevamente. Eso muestra, querido hermano, que Dios no se olvida de nosotros, aun cuando caemos. Él se acuerda de nosotros. Él se acuerda de esas grandes montañas, tal vez ha visto esos grandes incendios donde arrasa con todo. Quedan los sacos, los árboles totalmente quemados y secos, pero con el tiempo empieza a brotar unas ramitas verdes ahí. Y aquí traigo otra pregunta de reflexión. Podemos ver los pequeños brotes de esperanza que Dios está trayendo a nuestra vida, hermanos. Puede ver usted después de cualquier cosa en su vida que la misericordia de Dios siempre está ahí, y hay esos brotes de esperanza para ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a los versículos 23 y 24. Dice: entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Ahí podemos ver a un pueblo filisteo que está muy orgulloso
de lo que está pasando. Los filisteos celebran, querido hermano, y atribuyen esa victoria a Dagón, su dios. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? El mundo, querido hermano, se burla cuando un hijo de Dios cae. El mundo, el diablo celebra cuando un hijo de Dios cae, cuando una hija de Dios cae. Como vemos en el texto. Esto es tremendo porque nuestra caída, querido hermano, no solo nos afecta a nosotros, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, pero también afecta el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si somos cristianos, representamos definitivamente el nombre del Señor como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando caemos y el mundo empieza a burlarse de nosotros y de Dios? Otra pregunta reflexiva aquí es: iglesia, ¿cómo honramos nosotros? ¿O cómo deshonramos el nombre de Cristo? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Realmente honramos el santo nombre del Señor? ¿O como Sansón, nos vale? A él no le importaba el voto que tenía. Sansón nos enseña mucho. Vamos al versículo 25. Dice: los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Como le digo, el mundo se burla y él es obligado a entretener. Como dicen los jóvenes ahora, dice make crowd happy, dice, es decir, de que divierte a la gente. Sansón es obligado a entretener a sus enemigos, es humillado públicamente. El enemigo, querido hermano, ahí prácticamente yo veo que ya estaba celebrando la caída de este hombre del Señor. El enemigo ya estaba, como quien dice, ya lo vencí, ya le quité los ojos, ya lo derroté. Puede decir también el enemigo eso de nosotros: ya lo tiré, ya lo boté, ya su familia está destruido, y tanto puede decir al mundo el enemigo. Pero Sansón está ahí, pero está en el escenario perfecto para un acto final de fe. Y eso nos da a nosotros mucha confianza, porque mientras estamos muy tirados ahí, siempre tenemos a un Dios que está con nosotros. Ahí está en el acto, en un lugar tremendo donde su fe se hace manifiesta. Hermanos,
A veces Dios usa nuestra humillación para preparar nuestra mayor victoria. Veamos el versículo 26. Y dice: Sansón dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Es un acto maravilloso de fe lo que Sansón está ejerciendo en este momento. Él está siendo restaurado por el Señor. Porque antes, cuando lo llevan, le dice al joven: llévame como esa columna que sostiene el edificio. Llévame ahí, porque ahí Dios va a hacer algo maravilloso. Eso es tremendo. Algo grande. Esa fe, como digo, a mí me conmueve. Llévame. Sansón está siendo restaurado. Es como cuando nosotros hemos caído y pedimos oración y dice: ore por mí, porque confío en Dios que hoy sí me voy a levantar. Mi hijo, mi hija va a cambiar. Actos tremendos de fe. Por eso le digo, Dios usa nuestras grandes caídas para nuestra mayor victoria. Ahora pregunto, iglesia, ¿estamos dispuestos a que Dios use nuestro quebranto para su gloria? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Porque ahorita veremos en el punto número 3 la victoria de la fe. Versículos 26 al 31. Hermanos, la fe genuina, la fe verdadera, aún en nuestra debilidad, puede traer gran gloria a nuestro Señor Jesús. Leamos los versículos 26 y 28. Ahí vemos lo que le decía. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostiene el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres. Y mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor y dijo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos, porque por la pérdida de mis 2 ojos. Sansón ora a Dios. Sansón clama al Señor. Sansón le dice: acuérdate de mí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así, querido hermano? En una situación muy difícil en nuestra vida le decimos al Señor: acuérdate de mí. Quisiera decirle, hermano, que no importa cuánto hayamos caído o fallado, si realmente nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor,
y nos arrepentimos totalmente de corazón, podemos volvernos a Dios. Podemos volvernos como aquel hijo pródigo que vio su condición tan difícil, pero la vio y fue a su padre. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos ir a nuestro Padre Celestial. Pregunto nuevamente, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que clamamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón? Así como lo hizo Sansón, con mucha fe y desde lo más profundo de su corazón, de un corazón quebrantado. Vayamos a los versículos 29 y 30. Dice: entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Ahí vemos que él derriba las columnas, matando más enemigos en su muerte que en su vida. Ahí vemos que el poder de Sansón no estaba en el cabello. No. El poder estaba en la fe que había puesto en Dios. Ahí estaba el poder. Y eso nos enseña a nosotros. Hay un canto que dice: Señor, auméntame la fe. Y es una buena petición. Cuando confiamos en Dios, querido hermano, Él puede usar nuestras debilidades para cumplir su propósito. Podemos imaginar tal vez como ejemplo, tal vez este lápiz, si algo lo rompiera en la mitad, pues diríamos: ya no sirve. ¿Dónde está el basurero? Y lo tiramos y ahí queda. Pero ¿qué pasa que si viene un gran dibujante ahí, un gran artista? ¿Qué pasa? Él va a sacar ese lápiz quebrado, agarra un cuadro y empieza a hacer un dibujo totalmente maravilloso. Vemos que el lápiz no estaba en las perfectas condiciones, estaba dañado ya, pero en las manos del artista aún puede ser útil para crear algo hermoso. De la misma manera, querido hermano, aunque nosotros estemos como ese lápiz, roto, quebrado emocionalmente, espiritualmente, o yo no sé en qué condición, pero en las manos del gran artista, que es nuestro Señor Jesús, todo puede cambiar. Su vida puede cambiar, porque no estamos en cualquier mano, sino que estamos en las manos de nuestro Creador, de nuestro Dios. Amén. El gran artista puede tomar nuestras debilidades y usarlas
y usarlas para algo mucho mayor que nosotros, querido hermano. No se trata de lo fuerte que seamos. No se trata de nuestras capacidades. No. Se trata de que estamos en las manos del Señor. Se trata de que el pueblo de Dios descansa en las manos correctas, en las manos del Señor Jesucristo. Pregunto nuevamente, iglesia, ¿estamos dispuestos a rendirnos completamente para que Dios nos use? Y usted que lleva un ministerio en la iglesia, ¿estamos totalmente dispuestos a rendirnos para que Dios nos use? Dios nos puede usar de una forma maravillosa. Versículo 31 nos dice: más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron en Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue un juez de Israel durante 20 años. Ahí vemos la memoria de Sansón. Su familia lo recoge y le da cristiana sepultura. Querido hermano, aunque Sansón fracasó, su acto final de fe, como lo vimos, fue tan maravilloso, fue tan grande, que está registrado Sansón en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Lo menciona entre los héroes grandes de la fe. Si nosotros somos fieles, un día lo vamos a ver, un día vamos a estar y conocerlo. Querido hermano, no seremos recordados por nuestras caídas. Si venimos al Señor con todo corazón y le pedimos perdón a Él, Él ya no se acordará de sus caídas, de mis caídas. Sino se va a recordar por nuestra fe en un Dios que restaura. Lo demás, Él no se va a acordar. Pero para ello tenemos que luchar por nuestras familias, por nuestros hijos, y enseñarles del Señor que hay que tener fe en Él. Y pregunto nuevamente, iglesia, ¿qué legado de fe quieres dejar a tus hijos? ¿Qué legado de fe queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas? Y no quisiera dejar este lugar sin presentar el Evangelio de Cristo. Así como Sansón, querido hermano, hermana, todos hemos pecado y todos hemos caído de la gracia y hemos perdido nuestra fuerza espiritual. Oh, pero como dijo el hermano Freddy un día, estos peros son tremendos. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesús
La palabra nos muestra que Él fue humillado y crucificado para darnos victoria a cada uno de nosotros. En la cruz, querido hermano, hermana, nuestro Señor Jesús parecía derrotado. Así se miraba, pero no era así. En su muerte venció al enemigo más grande, el pecado y la muerte. Dios es maravilloso. Hoy, querido hermano, puedes o podemos acercarnos a Él. Podemos clamarle a Él. Podríamos decir lo que dijo Sansón: acuérdate de mí. Yo un día lo tuve que hacer. Acuérdate de mí. Y así recibir la vida eterna. Esto es maravilloso. Como podemos ver, la historia de Sansón no es podríamos verlo tal vez como una tragedia, ¿verdad? Pero no es una tragedia, porque hay redención. Ahí es un testimonio maravilloso y grandioso del poder de Dios que restaura. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, no importa cuánto hayamos caído, no. Si regresamos a Dios en fe, en confianza a Él, Él puede darnos una victoria gloriosa. Él puede levantarnos, restaurarnos. En resumen, no dejemos, queridos hermanos, que nuestra historia, que la historia de nuestros hijos o de nuestros nietos termine en fracaso. No. Hoy es el día, a través de esta gran historia que hemos visto, de clamar a Dios y permitirle que nos use para su honra y su gloria. Vamos a orar. Padre Celestial,